tiene que ver con la posibilidad de aplicar en Santa Fe un método sueco que se llama rutas amistosas y que está destinada a disminuir el riesgo de accidentes frontales. Y estamos en contacto con Osvaldo Aimo, titular de la Agencia de Seguridad Vial de la provincia. ¿Cómo le va, Osvaldo? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Gracias por llamarme. En principio, consultarle por esta posibilidad y cuál es la importancia, la trascendencia que le da a la provincia, por qué se ha incursionado en este método. Bueno, fundamentalmente porque a partir de los estudios que han hecho los suecos, que es el país líder, Suecia junto con los países nórdicos son los países líderes con respecto al tema de la seguridad vial, y en la década de los años 90 del siglo pasado, más específicamente en el año 1997, aparece una estrategia sueca que se llama Visión Cero, que da, patea el tablero de lo que era la seguridad vial hasta ese momento, porque lo que ellos empezaron a ver es que después de más de 65 años de trabajo ininterrumpido como política de Estado, se dieron cuenta que se le habían empezado a mesetar, o sea, la baja en muertos y heridos graves era cada vez menor con las estrategias que estaban utilizando hasta ese momento. Y ahí aparece Visión Cero, que cambia el paradigma, no solamente en Suecia, sino en este momento a nivel mundial, porque lo que ellos se preguntaron en ese momento es: estuvimos trabajando demasiado sesgadamente sobre el factor humano, tratando de concientizar, educar, sensibilizar, controlar y sancionar a un factor humano imperfecto, como nos dicen ellos. Y entonces decían, de los otros dos componentes del triángulo accidentológico, que es factor humano, el factor ambiental, que es la vía, y el factor vehicular, que es el vehículo, ¿qué puede hacer el diseño y la innovación tecnológica de la vía y del vehículo para que cuando el factor humano cometa un error no lo pague con la vida o la discapacidad? Y ahí aparece Visión Cero, y ahí aparece este paradigma sueco que se llama rutas, ellos le llaman rutas amigables, yo le puse rutas amistosas aquí, son las rutas clementes que le ponen los españoles. ¿Y qué es? Son dos carriles en un sentido, una barrera física, ya no una doble raya amarilla, una barrera física y un carril en el sentido contrario. Cada tanta cantidad de kilómetros, esta barrera va cambiando al carril que tenía el sobrepaso seguro y esa persona lo pierde y lo recupera el que viene de frente. Y así alternadamente cada tanta cantidad de kilómetros. ¿Qué lograron con esto? Ellos empezaron con 370 kilómetros de estas rutas y en este momento están en 4.500 kilómetros en Suecia. ¿Qué lograron? Bajar a cero los choques frontales y a cero los muertos por choques frontales. ¿Y cómo eso se trasladaría a Santa Fe, Osvaldo? ¿Cuál es la idea? ¿En qué etapa estamos de esta posibilidad? Ayer hicimos una videoconferencia con el director general del Ministerio de Movilidad e Infraestructura Viaria de la Generalitat de Cataluña, porque yo en 2015 me invitaron a ver cómo estaban instalando son cuatro tramos de rutas alrededor de Barcelona, y también estuvo en la videoconferencia la ministra Silvina Frana y el senador Lewandowski, con el que estamos llevando adelante este proyecto. Y empezar con un modelo, yo lo que quiero es un modelo de 60-70 kilómetros que me permita a mí instalar el sistema y ver cómo los usuarios de la ruta en la Argentina se van adaptando al mismo. Y la idea es, en principio, empezar con la ruta provincial 18, la que sale por aquí, por Rosario, hacia Pergamino. La calle Oviolago de Rosario se transforma en la ruta 18, que a lo largo de más o menos 60 kilómetros hasta la ciudad de Santa Teresa pasa por 5 localidades. Allí hay una unidad ejecutora del peaje de esta ruta. Y bueno, sería, por supuesto, armar un grupo de investigación hecho por ingenieros. Yo siempre pido un manto de piedad sobre mí porque yo soy médico, no soy ingeniero, pero un grupo de ingenieros liderados por el Instituto de Transporte de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario y participando, por supuesto, los ingenieros de vialidad de la provincia de Santa Fe, porque es una ruta provincial, y allí instalar este sistema. Que te quiero decir una cosa, o sea, ayer Javier Flores, que es el director de
de Cataluña decía, cuando los presupuestos son acotados, y ellos también tienen presupuestos acotados, esto es una intervención de menor costo que una autovía o una autopista y de igual nivel de prestaciones e igual nivel de seguridad. Además estamos hablando de algo pionero a nivel nacional, porque no hay otra experiencia similar en nuestro país, no. Y en un contexto muy particular, porque teniendo en cuenta la pandemia, que se redujo notablemente la circulación de vehículos y también los índices de siniestros viales seguramente van a disminuir este año, pero hay que pensar en el después, digamos, y es una etapa propicia para poder justamente buscar estas alternativas y evaluar estos proyectos. Sí, por supuesto que eso es justamente la cuestión, ¿no es cierto? Porque evidentemente no siempre va a haber la carga vehicular que tuvimos después de la cuarentena y la pandemia, donde vos dijiste recién, al bajar la carga vehicular, al no poder circular con tanta facilidad como antes del coronavirus, ¿no es cierto? Bajó tremendamente la cantidad de vehículos y con eso hizo una baja muy grande también de los accidentes de tránsito con muertos y con heridos graves. Pero esto no va a estar para siempre, ¿no es cierto? Entonces, cuando empecemos a recuperar el nivel de circulación vehicular, evidentemente, si no hacemos alguna intervención, los accidentes van a seguir siendo lo que son, o lo que fueron hasta este momento, la primera causa de muerte, sobre todo en las personas en las edades jóvenes de la vida, ¿no? Cambiando de tema y en base justamente a la cuarentena, ¿cómo marcha el trabajo que se hace en las fronteras con los accesos cuidados, con los controles? ¿Están conformes con el operativo que se viene desarrollando? Sí, por supuesto, a pesar de que, viste, ya llevamos mucha cantidad de días, pero nosotros seguimos férreamente porque, bueno, los decretos del señor gobernador se siguen cumpliendo en la provincia de Santa Fe. Por allí hay algunas otras provincias que han empezado a relajar algunos controles, ¿no es cierto? Sobre todo Córdoba, que los habían puesto muy férreos, pero bueno, que en este momento ya no están tan estrictos como en ese momento, pero nosotros seguimos en las rutas y en los 27 accesos que tenemos en las rutas de la provincia de Santa Fe que conectan con las provincias vecinas y haciendo cumplir cabalmente los decretos del señor gobernador. Eso se sigue trabajando todos los días intensamente, ¿no? Hoy en día, ¿cuáles son los requisitos para ingresar a Santa Fe por las rutas? Siguen siendo los mismos que en aquel momento, o sea, las personas que no son residentes de la provincia y que no tienen actividades esenciales exceptuadas, que ahí hay 5 grupos, o sea, los transportistas de todos los modos, de todas las modalidades de transporte, ellos siempre fueron exceptuados, ¿no es cierto? Los médicos que vienen a hacer alguna actividad profesional específica de su profesión a la provincia, obreros de mano única, por ejemplo, algunos técnicos muy especializados que entran a la provincia a arreglar la aparatología de la provincia, ellos pueden ingresar sin presentar el hisopado PCR de 72 horas de vigencia, ¿cierto? Si lo tienen, por supuesto, lo presentan y listo, pero si no lo tuvieran, el Ministerio de Salud de la provincia hizo los test alternativos, que son los de olfato. Seguimos siendo muy estrictos con el tema de control de olfato. Y fundamentalmente allí donde están ustedes, a la salida del túnel subfluvial, en la ruta nacional 168, ese puesto de control trabaja mucho con respecto al tema de control de olfato, como uno de los accesos cuidados más importantes que tenemos en los límites de la provincia. Sí, más de uno tuvo que pegar la vuelta, ¿no? Porque no estaba en condiciones de ingresar a territorio santafesino. Y tuvimos realmente muchos conatos de agresión allí, sobre todo porque la conexión que hay entre Santa Fe y Paraná no se da con otras ciudades de la provincia. Por ejemplo, acá en el peaje de General Lagos, pues estamos lejos de San Nicolás, o sea, no es como el de Paraná y el de Santa Fe, que tienen un intercambio permanente y continuo. Y mucha gente se enojó mucho, sobre todo los paranaenses se enojaron mucho con Santa Fe cuando pusimos estos controles porque pensaron en un determinado momento que era una cosa contra alguien. Nosotros siempre decimos, no es contra nadie en particular, es una política que diseñó el propio gobierno de la provincia de Santa Fe, que nosotros lo ejecutamos. Además, lo que decimos siempre, el mensaje que damos siempre, esto es responsabilidad social y depende de cada uno que nos cuidemos entre todos, así que me parece que ese mensaje tiene que estar siempre presente.
Control o sin control. Totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo con vos. Ahora, lo que pasa es que en todos los países del mundo vos ponés una legislación y los controles tienen que estar, porque los seres humanos no somos buenos per se, ¿no? Entonces necesitamos controles. Desafortunadamente sería otra la sociedad humana si con una legislación ya estaría, ¿no es cierto? A ellos, ya volviendo y parafraseando a los suecos, yo siempre digo, no son más buenos que nosotros, ni nada por el estilo, simplemente que los controles existen y la gente lo acata a las cuestiones, ¿no? Osvaldo Aimo, muchísimas gracias por este contacto. Que tengan muy buenos días. Hasta cualquier momento. Gracias a ustedes, siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias.